Bueno amigos, buen día con todos, bienvenidos al grupo Pitágoras Academia. Nuestro gran curso de habilidad lógico-matemático y correspondiente al avance 6 muchachos del curso, el tema de figuras mágicas, también llamado distribuciones numéricas. Algunos aspectos previos, chicos, conocimientos previos muy importantes, de que en este capítulo vamos a hablar nosotros de casilleros vecinos o casilleros adyacentes. Por ejemplo, tú que estás en tu cuarto, ¿dónde vive tu vecino? Tu vecino más cercano. Tu vecino más cercano puede vivir al costado o de repente en la casa que se encuentra en diagonal, ¿no? La idea es que para que los casillos sean vecinos es que compartan pues al menos algo en común. Y el casillero celeste con el casillero verde son casilleros vecinos porque comparten un lado en común. Casilleros que son vecinos. No, Andrea, no spoilees el tema. No spoilees el tema. Bueno, entonces, tengo aquí casilleros que son vecinos. Perfecto. Pero también hablamos de vecinos cuando son vecinos, no solamente por un lado, sino que podrían ser vecinos también por diagonal, porque comparten un puntito en común, ¿no? Casilleros vecinos. ¿Qué significa, profe, el término casilla común? Porque van a haber preguntas en las cuales nosotros vamos a hablar sobre suma constante. Mira, cada línea pues representa una suma. Entre esta suma y esta otra, yo me doy cuenta de que hay un casillero que se repite. Este casillero celeste está tomado en la primera suma y en la segunda. Se le llama casillero común o casillero que se repite. De igual forma, mira la segunda. Digamos que esta suma valga S, ese es un valor, y la vertical también vale S, que es otro valor. Estas sumas pues tienen un casillero verde, que también se llamará casillero, que es común, casillero verde o casillero común. Básicamente, amigos, la teoría no es tan amplia. Claro, solamente son conocimientos previos. Lo que sí hay, chicos, son estrategias que ustedes van a conocer a lo largo de esta sesión, muchachos. También sería bueno que recuerden las sumas notables. Sumar números consecutivos, sumar números pares y sumar números que son impares. Sería bueno que aprendan las fórmulas, chicos. Si no las aprendes, no pasa nada, sino que luego tendrían que sumar los números uno por uno. Entonces, muchachos, de momento usaremos la primera parte de los conceptos y en una segunda sección, usaremos estas fórmulas para sumar números más directamente. Por ejemplo, chicos, preguntamos aquí en borrador, ¿cuál sería la suma de los números de 1 hasta el 10? Quiero sumar cuánto vale 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10.
Como son pocos, los podría sumar uno por uno. Pero más sencilla, ¿no? Más sencilla. Solo reemplaza el 10. Y tendría 10 por 11 entre 2. Y 10 por 11 entre 2 me saldría el valor de 55. Claro, pero yo también lo puedo sumar uno por uno, pero ganamos tiempo usando la fórmula directamente. Si es de 1 al 10, 10 por 11 entre 2. ¿Qué pasaría si yo quiero sumar números que van de 1 al 12? Coméntame cuál sería tu respuesta para sumar de 1 al 12. Profe, 1 más 2 más 3 y así hace el 12. Para no sumarlo uno por uno, usé la fórmula 12 por 13 entre 2. 12 por 13 entre 2, 78. Claro, y aquí tengo otras fórmulas, pero lo que se usa principalmente es esta primera. Más del 90% de las preguntas sale usando esta primera. De esa forma ustedes podrían sumar mucho más directo. Entonces, muchachos, veamos algunas preguntas de estrategia a continuación. Chicos, número 1, atentos toditos. ¿Qué pasó, Jesús? Muy complicado, dice en la figura. En esta figurita coloquemos números naturales del 11 al 18. Claro, aquí debo colocar el 11, el 12, el 13 y así hasta el 18. ¿Se entiende, no? Un número en cada, un número en cada casillero, un número en cada casillero. Pero hay una condición, muchacha, dice que dos consecutivos, no pueden tener conexión directa. Profe, ¿cómo que no tienen conexión directa? Mira, lo voy a dibujar en borrador para que te des cuenta. Bola, 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 bola. Bola, 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 bola. Raya, 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 raya. Raya, raya. Y así en borrador voy dibujando la figura para que se entienda, muchachos. Muy bien. Chicos, por ejemplo, si yo coloco el 12, si yo coloco el 12, pregunta, chicos, que el 13 podría estar en ese lugar, ¿sí o no? Si tú colocas el 12, el 13 no podría estar en este lugar, porque los consecutivos no deben tener conexión directa. Además, el 13 tampoco podría estar aquí abajo, ¿no?
porque no puede haber conexión directa. Y el 13 tampoco podría ser aquí, porque como son consecutivos, no debe haber conexión directa. La idea, muchachos, es que se cumpla esto, pero con todos los números del 11 al 18, que ninguno de ellos tenga conexión directa. Entonces, una vez que entendimos la pregunta, viene la estrategia. Viene la estrategia. Tengo el 11, tengo el 12, tengo el 13. Voy a copiar todo para que no te olvides, ¿eh? El 15 y así hasta el 18. Ni de que los números no tengan conexión directa. La pregunta sería, muchachos, ¿con qué número o con qué números me conviene trabajar a mí? Mira, por ejemplo, si tú comienzas con el 14, no te conviene porque con el 14 vas a tener que preocuparte del 13 y del 15, que son sus consecutivos. Claro, tendrías doble preocupación. Chicos, ¿qué números tendrían solamente una preocupación? ¿Qué números tendrían solamente una preocupación? Claro, los extremos siempre van a ser los extremos, porque esos extremos siempre tienen solamente una preocupación. Entonces, debes comenzar, joven, colocando esos números que son extremos. Ya, profe, ¿y dónde van los extremos? Los extremos siempre los colocas en la zona que tiene más conexiones. Y la zona que tiene más conexiones es el centro. Los colocas en el medio, en el medio. Puedo colocar 11 y luego puedo colocar 18. Claro que también podría ser al revés, ¿eh? Pero voy a colocar 11 y luego voy a colocar aquí 18. De esa forma, la pregunta ya salió. Te vas a dar cuenta por qué. Chicos, por un panetón de Pitágoras preguntamos, ¿dónde colocarían al 12? Siempre se trabaja de extremo a extremo. ¿Dónde va el 12? Al lado del 18, Mira que al el lado del 12 18, debe ir separado del 11. El 12 no puede estar con el 11. al lado del 18, ¿Dónde podrían colocar al 12? al ladito del Bueno, mira que 18, mira que con el 11 no puede tener conexión directa, ¿no? Aquí no podría ir abajo. En diagonal no puede tampoco. Claro, tendría que estar a la derecha del 18 y del 12. Y chicos, de igual forma, el 17, ¿dónde va el 17? Siempre, a la muchachos, izquierda del trabajar de 11, extremo a extremo, ¿eh? El 17 tendría que ir a la separado izquierda del del 18. Y el 17 tendría que estar entonces al costado del 11. 17. Y chicos, ya está resuelto
Luego vendría el 13 con el 16. El 13 lo colocas separado del 12. Podría ser arriba, podría ser abajo. Lo voy a colocar arriba, el 13. Me dice, tendría que estar aquí abajo, separado del 17. Y por último, el 14 y el 15. El 14 en este lugar y el 15 en el otro. De esta manera, chicos, de esta forma, si tú revisas, ningún número consecutivo tiene conexión directa. Entonces, muchachos, ¿cuál sería la respuesta? Solamente comparas, X sería 11, Y sería 12. Y la respuesta sería entonces 11 más 12, 23. Pero chicos, entonces esta es la estrategia. Si vas a colocar números sin conexión directa, siempre trabaja de extremo a extremo y los extremos van en el centro. Colocando los extremos en el centro, todo sale más directo. Así que no te olvides, ¿eh? No te olvides. Muy bien. Siempre de extremo a extremo, de extremo a extremo. Respuesta casa 23. No sé de cine, sé de película. Es la clave para la 1, sé de película. Bien, continuamos. Número 2, joven dice Miguel Miguel va a colocar los 6 primeros números primos en los vértices del hexágono que ves en pantalla. Ve, chicos, ¿cuáles son los 6 primeros números primos? ¿Qué opina la gente del básico? A ver, muchachos, ¿cuáles son los 6 primeros números primos que hay? Bueno, pero esos son impares, ¿eh? Yo quiero primos, números primos. Los primos. Los primos parten del 2. Recuerda que los primos son números que tienen solamente 2 divisores. Y los primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13. Solamente dame en cuenta ellos dos, ¿no? 2, 3, 5, 7, 11, 13 en este dibujo. Pero si te das cuenta, el 2 ya está. El 7 también ya se encuentra ubicado en el gráfico. Entonces quedarían solamente ubicar 4 números, que son el 3, el 5, el 11 y el 13. Profe, pero ¿cómo se colocan los números? ¿Cuál es el criterio? Lo voy a resaltar de amarillito. Dice, si 2 de los productos que se obtuvieron fueron 14 y 35. Claro, dice que el número que aparece aquí, que es 14, es el producto de las bolitas. 2 por 7, 14. Chicos, ya tengo el 14. 2 por 7 vale 14. Pero también se obtuvo el valor de 35.
Profe, si también debo tener el valor de 35, aquí debería ser el 5, para que 7 por 5 me salga 35. ¿Cierto, muchachos? De esa manera ya tengo el 14 y ya tengo el 35. Muy bien. Pero además, jóvenes, hay una condición que es importante. Ningún producto es mayor a 60. Chicos, me falta colocar el 3, me falta el 11 y también me falta el 13. Chicos, preguntamos, ¿el 11 con el 13 podrían estar juntos o no? ¿Pero qué opina la gente del básico? ¿El 11 con el 13 podrían estar juntitos o no? No, profesor. Y pues, si estuvieran juntos, me saldría más grande que 60. Entonces, si no están juntos, el 3 los tendría que separar. Eso significa que el 3 tendría que estar en el medio de los dos. Sí. Coloco el 3 y el 11 y el 13. Chicos, preguntamos, ya coloco el 3. ¿Dónde coloco el 13? ¿Arriba Al lado o del abajo? 2. Arriba. ¿Dónde te convendría colocar el 13? Mira que ningún producto debe ser mayor que 60. Si tú lo colocas Profesor, al abajo, lado 13 por al 5, lado del 2. 65, ya te pasaste. Claro, el 13 tendría que estar arriba. Y si el 13 está arriba, el 11 estaría abajo. Entonces, muchachos, ¿cuál sería su respuesta? ¿Qué número se encuentra frente al 35? Bueno, profe, frente al 35 sería el producto de 13 con 3. 13 por 3, 39. Y por lo tanto, frente al 35, sería el valor del 39. Y esa sería la respuesta para el 2. Frente al 35, el valor de 39. ¿Qué tal, amigos míos? ¿Se entiende? Confirma si queda claro, muchachos. Ven que no era tan complicado, ¿no? Todo depende cómo lo lleven, pero si se entiende está muy bien, ¿no? Claro. Es lo que se quiere, muchachos. Mira, tengo ahora una situación nueva, problema 3. Tengo un cuadro de 4 por 4. Dice que debo completar el cuadro con números positivos menores que 8. Números positivos menores que 8. Profe, ¿qué significa positivo menor que 8? De 1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 1 al 7. Pero muchachos, hay una condición. La suma de números en la columna y en la fila deben sumar 26. Cuando tú coloques los números, la suma de las columnas debe ser 26.
Y la suma de las filas también debe ser 26. Ya, profe, positivo menor que 8 y las sumas deben ser 26. Profe, ¿los números se pueden repetir? En este caso sí, porque en el tablero tú observas 6, 6, ¿no? De alguna manera los números sí se pueden repetir. Entonces, como cada columna debe sumar 26, esta columna también debería sumar 26. Pero ya tengo el 5 y todo debe sumar 26. Entonces es cierto que te va a faltar 21 puntos. Muchachos, 3 números que sumen 21. Busca 3 números que sumen 21. Mira que los números son de 1 al 7, ¿eh? Números de 1 al 7. Máximo 7. No puedes colocar 8, ¿no? Lo máximo sería 7. Y quiero 3 números que sumen 21. Bueno, 7, 5, 2 sumarían 14. La suma debe darme 21. Chicos, ¿quién lo dice? 3 números que sumen 21. Muy bien, Fiorella, muy bien, ¿no? Claro. Podría ser, ¿no? 7, 7, 7. 7 más 7 más 7, 21. Claro, Brian, no, Fanny, muy bien, 7, 7, 7, 21. Coloco entonces 7, 7, 7, 21. De esa manera la suma daría 26. No hay otra opción, es la única. 7, 7, 7, 21. Con el 5 ya tendría 26. Mira qué bonito, pues, mira qué bonita. Tengo el 5 y también me falta 21. Claro, como también te falta 21, igual, ¿no? 7, 7, 7. Para completar 21. Claro, voy colocando entonces el 7. 7, 7, 7. Ya, profe, entonces, ¿continuamos? Sí, profe, continuamos. Profe, aquí también debería sumar 26. 7 más 7, 14. Y te falta 12. 7 más 7, 14. Para 26 faltaría 12. Dos números que sumen 12. Claro, podría ser 6, 6, ¿no? Y chicos, podría ser 7, 5 o no podría ser 7, 5. Porque 7 más 5 también suma 12. ¿Podrá o no podrá ser 7, 5? Mira, vamos a probar. ¿Qué pasaría si coloco el valor del 5? Chicos, entonces, si coloco un valor del 5, les hago la pregunta. ¿Qué número debería ir en este cuadradito de amarillo?
ten en cuenta que todo ello también debería sumar 26. Todo ello también debería sumar 26. Si yo coloco el 5, tendría 7 más 6, 13, 13 más 5, 18. Y me faltaría el valor de 8. Pero 8 no puedes colocar, ¿eh? 8 no puedes colocar. Entonces, en esta parte, si colocas el 5, no estaría cumpliendo. Por lo tanto, muchachos, no podría ser 7,5. Ya descartas el valor de 7,5 y te quedas con 6,6. Claro, si colocas el 5 no cumple. Entonces el valor correcto es el 6,6. Lo borramos. Como ella te borró de sus contactos, te borramos, te borramos, te borramos, te borramos. Y ya sabemos que ese valor debería ser 6,6. Y chicos, todo se vuelve más fácil, ¿eh? Profe, 766 para 26, falta 7. 7,6, profe, para 26, falta otro 7. Pero las columnas también deben sumar 26. 776 para 26, falta un 6. Y la otra columna también debería sumar 26. 7 más 6, 13. 7 más 6, otro 13. De esa manera completan el valor de 26. Y de esa manera, el cuadro se llenó bien sencillo, muchachos. Chicos, lean bien la pregunta y coméntame cuál sería tu respuesta a marcar. Claro, Fiorella, no era necesario todos los números. Dice la pregunta, ¿cuántas veces se utiliza el 6 en la tabla? Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la tabla, el 6 se utilizó 6 veces. Ni que la clave sería el valor de 6. Claro, entonces de esa manera hemos intentado todos esta pregunta 3 de figuras mágicas. Muy interesante, ¿no? Muy interesante, chicos. Bueno, bueno, creo que hasta aquí no hay ninguna duda, muchachos. Creo que nos comprendimos bien, todo está perfecto. Ahora, chicos, agárrate. Ahí viene lo bueno, muchachos. Profe, ¿qué ha colocado? Van a haber preguntas en las cuales te van a dar una figura. Bueno, la figura puede tener cualquier forma, puede ser un triángulo, un cuadrado, un círculo. Y te van a decir que distribuye los números, que ubique los números dentro de la figura, de tal manera que se cumpla el valor de una suma de referencia. Por ejemplo, en este triángulo, yo debo distribuir números del 5 al 13.
colocar el 5, el 6, el 7, el 8 hasta el 13. Pero digamos que cuando yo los coloque, debe cumplirse que la suma en cada lado del triángulo sea, por ejemplo, 30. 30, 30, 30. De alguna manera nosotros tendríamos que colocar los números de tal manera que se cumpla que la suma en cada lado del triángulo valga 30, 30, 30. ¿Eso, muchachos, se podría hacer? Claro que se puede hacer, ¿no? Yo podría colocar los números e ir probando hasta que todo salga 30. Pero el hecho de estar probando, muchachos, va a implicar mucho tiempo, ¿no? O te hago la pregunta, ¿tú crees que te va a servir la primera? Colocar los números al azar y que la primera te sume en 30, 30, 30. Eso no es tan cierto, ¿no? Eso no es tan cierto. Posiblemente ni a la segunda ni a la tercera. Es por ello, muchachos, que nosotros tenemos un método práctico. Es un método muy potente. Es un método más poderoso que Goku. Es un método más poderoso que los 3 Spider-Man juntos. ¿Cuál es el método, profe? Es el método algebraico. Bueno, saben que con el álgebra no hay pierde, ¿no? Es el método algebraico. Profe, ¿en qué consiste el método algebraico? ¿En qué consiste? En lo siguiente. Solamente aprendes esa regla y cualquier pregunta te va a salir. ¿Cuál es la regla, profe? Cantidad de sumas de referencia va a ser igual a la suma de todos los números. Lo bueno que en esta pregunta siempre te van a dar cuáles son los números que vas a ubicar. Le asume todos los números y al final le vas a agregar la suma de los números que se repiten. ¿Tú te acuerdas en el ejemplo que te coloqué que las sumas eran 30? Las referencias serían 30. Y yo debería colocar aquí en la ecuación lo siguiente. 30 más 30 más 30, porque tendría 3 referencias. Igual la suma de los números. En esta figura yo voy a colocar números del 5 al 13. Entonces debería colocar 5 más 6 y así, muchachos, hasta el valor del 13. Profe, ¿cuáles son los números que se repiten? Si yo coloco, jóvenes, si yo coloco la primera suma, esta suma vale 30. Esta suma también vale 30. Y esta otra suma también valdría 30. Yo me doy cuenta que hay 3 intersecciones que se repiten. Se repite la X, se repite la Y y también se repite la Z. Entonces, como se repiten esas 3, al final voy a colocar más la suma de esas 3. Y eso, muchachos, implica el método algebraico. Cantidad de sumas de referencia es igual a la suma de todos los números más los números que se repiten. Sí, sí, yo sé lo que estás pensando, profe, me mareo bastante. No te preocupes, esto es la parte teórica, pero si coloco números,
lo vas a entender mucho más sencillo. Veamos. Ve, chicos, dice ubique los 6 números pares mayores que 5. Ya, muchachos, voy a dar un tiempo. Quiero que me comentes cuáles son los 6 números pares mayores que 5. ¿Cuáles serían esos 6 números pares que son mayores que 5? Igual coloqué 30 porque era un ejemplo. No es que era 30, no, yo coloqué 30 solamente por el ejemplo. Pero puede ser cualquier valor, dependiendo, ¿no?, la pregunta que nos menciona. Los chicos, los 6 pares mayores que 5. 6, 8, 10, 12, 14, 16. Muy bien, Andrea. Y ahora, muchachos, se sumen esos pares. Claro, ahora deberían sumar esos números. Tienen que sumarlos. A ver, ¿cuánto saldría la suma de esos números? De los pares mayores que 5 serían el 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y 16. De esa forma, tengo los pares que son mayores que 5. Los voy a sumar y la suma me saldría 66. Entonces, muchachos, voy a usar el método algebraico. Voy a usar el método algebraico. Profe, ¿cuántas sumas de referencia hay? 3. Una suma que vale 30, la otra que vale 34 y la otra que también vale 34. Tengo 3 sumas de referencia. Voy a colocar entonces 30 más 34 más 34. Porque son 3 sumas de referencia. Lo voy a igualar a la suma de todos los números que yo sumé. Y esa suma me salió 66. 66. Más los números que se van a repetir. Chicos, si esta suma vale 30 y esta suma vale 34 y esta otra suma también vale 34, pregunta, muchachos, ¿cuántos números se estarían repitiendo? ¿Cuántas intersecciones ves? Profe, yo me doy cuenta que si lo sumo de esta forma, habrían 3 casilleros que se repiten. Le puedo colocar letra, ¿no? Se repite A, se repite B y se repite C. Y al final coloco más A, más B, más C. Y eso es todo, muchachos. 30 más 34 más 34. Eso me daría 98. 98. Igual
a 66 más A más B más C. Entonces, muchachos, el 66 lo voy a mandar a restar y llego a que 32 es igual a A más B más C. Bien, chicos, antes de continuar, porque eso es importante, quiero que me confirmen si se entiende por qué llegamos a que 32 es igual a A más B más C. Pero, chicos, quiero que confirmen si esta parte está claro, ¿eh? Repito porque todo depende de esta ecuación que es importante, ¿eh? Claro. 30, 34, 34, 66 más lo que se repite. Muy bien. Profe, pero entonces, ¿qué voy a marcar? ¿Por qué están preguntándote? De como respuesta la suma de los números ubicados en los casilleros sombreados. Te están pidiendo la suma, te piden la suma de los números de los casilleros sombreados. Solo coloqué, ¿no? 32 es igual a más C. Profe, pero ¿cómo calculo la suma de los casilleros sombreados? ¿Tú te acuerdas que todos los números sumaban 66? Todos los números deben sumar 66. Pero resulta que esos tres suman 32. Entonces, muchachos, si todo suma 66 y esos tres suman 32, ¿cuánto sumarían los sombreados? ¿Cierto o no es cierto que debería sumar lo que falta para llegar a 66? De esa forma, los sombreados deberían sumar 34. Lo que falta para llegar a 66. Claro, y la respuesta sería 34. Coloqué entonces mis referencias, que son 13, 30, 34, 34. La suma de los números que vale 66. Y yo sé que se repiten las esquinas que le llamé vértices, más los vértices que se repiten. Los vértices o las esquinas suman 32. Pero como las esquinas suman 32 y todo debe sumar 66, los sombreados deberían sumar 34. De esa manera todo sumaría 66. Y como piden los sombreados, pues la respuesta sería 34. Profe, repito, profe, ¿cómo saber qué números se repiten? Claro, se repiten siempre, chicos, las intersecciones. Mi triángulo tiene 3 intersecciones. Se repiten esos 3 casilleros. Pero toda parte, ¿no?, del método algebraico es importante. Mira, con esta pregunta 4, muchachos, todo sale
más práctico. Dice aquí, en los círculos de la figura escriban los números naturales de 1 al 9. Deben colocar aquí, chicos, números de 1 al 9, de tal manera que la suma de números en cada lado del triángulo valga 17. Pero ello con números que van de 1 al 9. Deben calcular x más y más z. Pero amigos míos, si voy a colocar números de 1 al 9, ¿cuál es la suma de los números de 1 al 9? Los podría sumar uno por uno, no hay problema, pero la suma de 1 al 9 vendría a ser 9 por 10 entre 2. De esta forma ya tendríamos la suma de todos los números, que valdría 45. Y chicos, voy a colocar aquí lo siguiente. Profe, sumas de referencia son 3. 17, 17, 17. Voy a colocar entonces, tengo 3 sumas de 17. Son mis sumas de referencia, ¿no? 17, 17 y 17 son 3 sumas de valor 17. Igual, suma de todos los números. Esta suma, chicos, vale 45. Y al final le agrego los números que se repiten. Profe, yo cuando coloqué las sumas me he dado cuenta que se repite X, Y y también se repite Z. Colocas al final más X, más Y, más Z. Y eso es todo, muchachos. Coméntame cuál es tu respuesta. Profe, 3 por 17 me sale 51. Y de esa manera yo podría calcular cuánto vale X más Y más Z. Lo van a restar y esas 3 pues deberían sumar el valor de 6. Y eso es todo, muchachos, ¿no? Coloco directamente el valor de 6. De esa manera me evito colocar los números uno por uno, usando, ¿no?, directamente el método algebraico. No se olviden, chicos, sea cantidad de sumas igual a suma de todos los números más los números que se repiten. Por ello, muchachos, como casi siempre usaremos la suma de los números, se te recomienda primeramente sumar todos los números. Así que ello va a ser muy importante, ¿no?, para esta parte. Chicos, pregunta 5, profe, ¿está difícil? No está difícil, a ver, atento. Dice, ubique las cifras de 1 al 9 en los círculos. Yo debo colocar en los círculos números que van de 1 al 9, de tal manera que la suma de números en los vértices del cuadrado valga el valor que aparece en el interior. Profe, ¿eso qué significa? Que si acá yo veo el 15, esos 4 deben sumar 15. Si tengo el 22, los 4 números de las esquinas deben sumar 22. Igual el otro, ¿no? Si tiene 29 dentro, esos 4 deberían sumar también
el valor de 29. Con ello están pidiendo calcular x más y más z. Claro, ¿no? Sí, muchachos, voy a colocar números que van de 1 al 9. Yo ya sé que la suma vale 45. Voy a usar el método algebraico. Método algebraico. Recuerda que esta suma vale 15. Esta suma de los 4 vale 29. Y esta suma de los 4 vale 22. Esas serían mis referencias. Voy al método algebraico. Profe, tengo 3 referencias. Una que vale 15, otra que vale 29 y otra que vale 22. Ya tengo mis 3 sumas de referencia. Igual, la suma de todos los números que ya lo calculé vale 45. Muchachos, vean el dibujo y te hago la pregunta, ¿qué números se repiten en esta pregunta? Tendrías que ver, ¿no? ¿Qué casilleros se repiten? Mira, si te percatas, esta letra X se repite en el cuadrado de arriba y también se repite en el cuadrado de abajo. Ella se repite. Esa Y también se repite en el cuadrado de la izquierda y en la derecha. Se repite. Y esta Z también se repite en el cuadrado de abajo y en el cuadrado de arriba. Se repiten esas 3. Coloco entonces X más Y más Z porque se repiten esas 3. Y de hecho que nosotros ya podemos calcular el valor de nuestra respuesta. Profe, voy a sumar 15 más 29, 44, más 22 me daría 66, igual a 45 más X más Y más Z. Lo mandan a restar y estas 3 tendrían que sumar el valor de 21. De que la respuesta sería la D, el valor de 21. Pero como se dan cuenta, chicos, es práctico, ¿no? Coloco mis referencias, suma de referencias igual a suma de números más lo que se repite. Por ello, muchachos, es muy importante esta línea, ¿no? Del método algebraico. Sumas de referencia igual suma de todos los números más los números que se repiten. Eso es muy importante, muchachos. Ay, chicos, esta pregunta 6, que está en pantalla,
Quiero que todos estén atentos, chicos. Esta C que está en pantalla, yo no lo voy a hacer. Profe, ¿cómo que no lo va a hacer? Claro, yo no lo voy a hacer, pues yo no lo voy a hacer. Profe, ¿por qué no? Porque esa pregunta, chicos, la van a hacer todos juntos, ¿no? Yo solamente voy a leer el chat y voy a colocar lo que ustedes mencionan. Si todo sale bien, significa que en equipo sí hacemos buen trabajo, muchachos. Entonces, chicos, tengo mi método algebraico, voy a preguntar. ¿Cuál sería el valor de la suma de los números? Porque voy a sumar aquí, en este caso, del 2 al 9. ¿Cuál sería el valor de la suma del 2 al 9? O sea, el 2, el 3, el 4 y así hasta el 9. ¿Qué opina la gente del básico? A ver, ¿cuál sería el valor de la suma del 2 al 9? 44, 36, 44. ¿Tú te acuerdas que de 1 al 9 era 45? De 1 al 9 era 45. Del 2 al 9 será 44. Entonces, muchachos, ya tengo la suma que vale 44. De manera que en cada aspa de molino la suma sea 15. Mira, justo en el dibujo yo tengo cuál es el aspa de molino, que esa vale 15, 15, 15 y 15. Van a haber 4, no son 4, y cada uno de ellos suma 15. Voy a colocar entonces 4 por 15, porque tengo 4 referencias que suman 15. Ya tengo mis referencias. La pregunta sería la siguiente, muchachos. ¿Cuántos números se repiten en esta pregunta 6? ¿Qué opinan, chicos? ¿Cuántos números se repiten en esta pregunta 6? Bueno, no quiero el valor, no, sino qué cantidad de números se repiten, qué números se van a repetir. Si tú te das cuenta, se repiten las intersecciones, que vendrían a ser, ¿no?, los números que se encuentran en el centro de la figura. Se repiten los 4 del centro de la figura. Claro, ¿no? Se repiten siempre las intersecciones. ¿Qué vendrían a ser estas de aquí, no? A, B, C, D. Se repiten esas 4. Esas 4. Claro, pero yo ya podría saber cuánto suman esas 4. Tendría 60 igual a 44 más esas 4. Y esas 4, como dijeron por ahí, esas 4 deberían sumar 16. Chicos, ¿esa será la respuesta? ¿O esa no es la respuesta? Porque te están preguntando
¿Cuánto suman los sombreados? La suma de los sombreados. Pero tú te acuerdas que todos los números suman 44. Ese valor de 44, que es todo, incluye a los sombreados y a la suma de A más B más C más C. Todo ello debe sumar 44. Profe, yo quiero saber cuánto suman los sombreados. Pero yo ya sé que esta del centro suman 16. Y todo debe sumar 44. Entonces los sombreados tendrían que sumar 28. Y de esa forma tendríamos respuesta para las 6. Los sombreados van a sumar el valor de 28. Por ello, muchachos, es muy importante la aplicación del método algebraico, ¿no? Repito, la suma de referencias igual a la suma de números más los números que se repiten. Profe, ¿qué se repite? Las intersecciones. Muy bien, Andrea, muy bien, Andrea. Toribia, Brittany, Zully. Claro, no es importante. Chicos, programa 7, tengo ahora una variante nueva. En el siguiente pentágono regular distribuya los 10 números pares positivos. Uno por uno, de tal manera que la suma de los números en cada lado del pentágono sea la mínima posible. Y te piden calcular el valor de la suma en el pentágono. Bueno, chicos, voy a sumar números pares. Los 10 primeros pares. El 2, el 4, el 6, el 8 son pares, ¿eh? El 10, el 12, el 14, el 16, el 18 y el 20. Entonces, ahí yo ya tendría los 10 pares y hay que sumarlos, chicos. Pero, amigo, ¿cuánto suman estos 10 números pares? Porque son pares, quiero saber cuánto suman esos 10 números pares. Tendría que sumar, ¿no? 2, 4, 6, 8 y así hasta el 20. Claro, lo pueden sumar uno por una. Lo pueden sumar uno por una. O qué dice, chicos, el método práctico. Si yo quiero sumar pares, al último número le saco la mitad. O al último número le saco la mitad y lo multiplico por su consecutivo. Profe, tengo 20. La mitad de 20 es 10. Y lo multiplico por el consecutivo, que sería 11. 10 por 11, 110. Todo sumaría 110. Siempre la mitad del último por el consecutivo.
Y eso te va a dar la suma de los números. Ya, profe, la suma entonces vale 110. Pero muchachos, aquí yo no tengo cuánto vale la suma de referencia. Yo debo calcular el valor de la suma de referencia. Vamos a decir que la suma valga S. Como es un pentágono, van a haber entonces 5 sumas de referencia. Voy a colocar entonces el valor de 5 sumas de referencia. Igual, la suma de los números, lo calculamos, vale 110. 110 más. Pero amigos míos, ¿cuántos números se repiten en esta pregunta? Mira bien el dibujo y a ver, ayúdame, ¿cuántos números se repiten en esta pregunta? Claro, no se van a repetir 5 números. Pero el problema es que no sé qué números se van a repetir. Pero de hecho habrían 5 números que se tendrían que repetir. Entonces, muchachos, creo que hasta aquí se va entendiendo, no es lo que hemos hecho hasta el momento. Pero no me dicen cuánto vale la suma. Pero a ti te están preguntando el valor de la suma que sea mínima, la menor posible. Entonces, muchachos, si la suma debe ser la menor posible, me conviene que esos números que se repiten sean los menores posibles. Entonces, muchachos, esos números les voy a colocar los menores posibles. El 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Profe, si la suma fuera máxima, si te preguntaran suma máxima, le das los valores más altos. Como dice suma mínima, le doy los valores más pequeños. Y eso es todo, muchachos, eso es todo. 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Y ello sumaría 30. Ello sumaría 30. Tendrían entonces ahora 5 sumas igual a 140. Porque 110 más 30 me da 140. El 5 pasaría a dividir y la suma saldría como valor 28. Y 28 sería el valor de la suma mínima para esta pregunta 7. Claro, en este caso, si me pedían suma mínima, le doy los valores más pequeños. Y de esa forma, ¿no? La respuesta entonces daría el valor de 28. El valor de 28. Ya chicos, voy a hacer una pregunta más. Luego ya dan la prueba diaria en el tiempo que resta. Y luego vamos al full práctica que nos toca seguidamente también. Muchachos, no se asusten, no se asusten. Chicos, números de 1 al 12, ayúdame. ¿Cuántos suman los números que van de 1 al 12?
porque siempre empieza sumando los números. Voy a sumar 1, 2, 3 y así hasta el 12. Son pocos, ¿ah? Pero te conviene usar la fórmula. 12 por 3 entre 2, 78. La suma de los números entonces valdría el valor de 78. Muy bien. Dice que la suma de números en casilla con lineales que están en la misma línea sea la misma y nos piden el valor de esa suma. Claro, no cada línea del triángulo, cada línea de la estrella debe sumar lo mismo. Pero no sabemos cuánto va a sumar. Le puedo llamar entonces S. Ahí tendría una suma, luego ahí tendría la segunda suma, luego tengo la tercera suma y así, muchachos. ¿Ve, chicos? Esta estrella, ¿cuántas sumas de referencia va a tener en total? Porque cada línea es una suma. Y yo quiero saber de esa estrella cuántas líneas, cuántas sumas debería tener en total. De profe, una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas, cinco líneas, seis líneas. Entonces debería colocar aquí Coven 6S porque hay 6 líneas 6S. 6 referencias igual. La suma de los números que lo calculamos vale 78. 78 más. Pero amigos, ya con esto culminamos esta parte. ¿Cuántos números se repiten en esta figura? ¿Cuántos números se repiten en esta estrella? Bueno, si se dan cuenta, chicos, si se dan cuenta, esta se repite. Esta otra también se repite. Si se dan cuenta, chicos, de todas tienen intersecciones. De alguna manera, jóvenes, todas se repiten, porque todas tienen intersecciones. Sí, profe, me he dado cuenta que en esa figura todas se repiten. Entonces, como es la figura, todas se repiten, yo debería colocar otra vez la suma de todas porque todas se repiten. Entonces, como se repiten todas, pues yo debería colocar otra vez la suma de todo, que vale 78. Porque se repiten todos los casilleros. Es como que sume todo otra vez. 78. Y eso es todo, muchachos. Eso sería todo para esta parte. Tendrían 6 sumas igual a 156. Y la suma daría el valor de 26. Y la respuesta sería 26
en esta pregunta. Claro, siempre que se repitan todas, tienes que colocar la suma una vez más. Y en este caso, pues la respuesta daría el valor de 26. Porque se repiten todas. Claro, entonces esa, muchachos, sería la respuesta para la pregunta 9, muchachos. Bueno, entonces ya debería tomarte la prueba diaria. Oye, guau, son las 11:10 ya. Creo que en 5 no la hacen, ¿no? O sí la hacen en 5, muchachos. Creo que no, ¿no? O sí. Porque ya no queda mucho, ¿no? Nola, no, Nola. Nola, Nola, dice Nola, Nola, Nola. Bueno, chicos, como el tema del día de hoy ha sido largo solo por ella, como el tema fue largo, por el día de hoy ya te voy a dar cuenta toda la tarde, para que puedan rendir su evaluación de arte. Quedamos, chicos, porque con Gracias, 5 profesor. no la, ¿no? Con 5 no la hacemos, creo. Pero bajo promesa de que todos van a rendir, chicos, evaluación de arte. ¿Qué tal, muchachos? ¿De acuerdo? No de acuerdo. Si conforme, coloca sí, para tenerlo en cuenta también. Bien, pero de acuerdo, la gente dice de acuerdo. Bien, muchachos, ¿no? Muy bien. Claro, ahora quedan 4, ¿no? En 4 no la. En 4 no la. Pero ¿saben qué se podría hacer en 4 minutos? En 4 minutos se podría hacer, chicos, esta pregunta que también sale directo. Ya con ello, pues ya te puedes ver la película más tranquila. Mi chico, tú lo haces, ¿ah? Número de 1 al 12. Ya sabemos que de 1 al 12 suman 78. Dice el dato. Colocar número de 1 al 12, que esa suma vale 78. De tal manera que la suma en cada aro que engarza 6 círculos sea la misma. Profe, ¿qué significa que engarza? Que los aros contienen 6 círculos. Como este aro, chicos, de color rojo. Este aro de color rojo pasa por 6 círculos. Y en total tengo 4 de ellos, ¿no? Dice que son 4. Claro, yo tengo 4 grandes, 4 de ellos. Y digamos que la suma valga S. Una S, dos S, 3, 4. Habrían 4 S. Porque tengo 4 aros. Entonces, muchachos, método algebraico, 4 sumas igual a la suma de números más los números que se repiten. Chicos, para culminar esta parte les hago la pregunta. En esta figura, ¿cuántos casilleros se repiten? Observa bien cuántas intersecciones hay.
Si te das cuenta, cada casillero se repite. Cada casillero se repite. Todos se repiten, ¿no? Cada casillero tiene una intersección. Entonces, como se repiten todos los casilleros, colocarás otra vez la suma de 78. Porque se repiten todos, otra vez todos 78. Y chicos, la pregunta ya terminó. 4 sumas igual a 156, sacas cuarta. Y la suma valdría entonces el valor de 39. Pero todo parte de la regla algebraica. Sumas de referencia igual suma de números más los casilleros que se repiten. Recalco, se repiten siempre las intersecciones. Y bueno, amigos míos, esto ha sido todo por esta primera parte. Ya en breve cuelgo la tarea para que lo revisen. Y no se olviden que dentro de unos minutos toca ver nuestro full práctico. Entonces, muchachos, los espero dentro de un momento. Hacemos un breve comercial y regresamos. No se olviden que tienen todo el día para la evaluación diaria. Así que un comercial y volvemos.